que se desarrollaron en su momento para determinar la capacidad de carga última. Y en ese momento mencionábamos que estaban basadas o fundamentadas en un supuesto de que el estrato donde se apoyaba estaba seco, es decir, no había nivel freático. O también podríamos haberlo entendido como, en el caso de que hubiese nivel freático, este nivel freático se encuentra muy por debajo de la cimentación, de tal manera que esa presencia no afectaba el hecho de que existiera, porque se encuentra muy profundo. Sin embargo, esto no lo podemos, pues no lo podemos pasar por alto cuando este nivel freático se encuentra superficialmente. Entonces, ¿qué pasa cuando este nivel se encuentra superficialmente o muy, muy de cerca de la profundidad de desplante? Entonces, para ello vamos a ver de qué manera las ecuaciones que hemos utilizado hasta el momento se deben de modificar dependiendo o en función de la ubicación del nivel freático, ¿ok? Entonces voy a compartir mi presentación y lo único que les pido es que presten atención y, de ser posible, tengan a la mano las 3 ecuaciones que hemos venido utilizando para que pues se quede más claro lo que vamos abordando. Ok, entonces ya deben de ver mi pantalla. Ok, entonces simplemente recordando las ecuaciones vistas, ustedes pueden observar aquí en pantalla la ecuación de Terzaghi. Acuérdense que cuando hablo de la ecuación de Terzaghi, siempre me voy a referir a la primera, ya que es, digamos, la ecuación original, y las demás que presentamos, circular, cuadrada y falla local, bueno, son casos muy, muy particulares que fueron modificadas y se llegaron a ellas a partir de esta principal. La ecuación de Mejerov, recorremos qué significa cada uno de los términos, y finalmente la ecuación de Skeleton. ¿Ok? Entonces, las modificaciones que vamos a plantear el día de hoy se pueden aplicar o se deben de aplicar a cualquiera de las ecuaciones, Terzaghi, Mejerov y Skempton. O sea, el hecho de que haya nivel freático no debe de influir el que se apliquen o no. O sea, simplemente se deben de aplicar por la presencia del nivel freático, independientemente del criterio que estés utilizando para evaluar tu capacidad de carga. Ahora, en estas 3 ecuaciones, intencionalmente he destacado en el caso de la ecuación de Terzaghi y de Mejerov, he resaltado una de las variables en 2 de los términos de ambas ecuaciones. Aquí está resaltada Q y gamma, aquí está resaltada Q y aquí está resaltada gamma, y en la ecuación de Skempton, digo por la estructura que presenta la ecuación de Skempton, solamente está resaltado este término que, en pocas palabras, gamma por la profundidad de desplante, o simplemente D como lo manejaba Skempton originalmente, pues no es más que Q, acuérdense. Entonces, ¿por qué he resaltado esas variables? Bueno, las he resaltado intencionalmente porque precisamente esas son las variables donde de una u otra manera influye la presencia del nivel freático, ¿ok? Entonces, eso ya me está indicando dónde debo de prestar atención para lo que vamos a empezar a explicar, ¿ok? Entonces, vamos a considerar las dimensiones que muestro en las figuras
y es importante que la simbología que presento la entiendan perfectamente y la apliquen al criterio que yo les estoy presentando, ¿ok? Bueno, no hay mucho de diferente a lo que hemos venido trabajando en lo siguiente. Tenemos una dimensión, una cimentación cuya base conocemos, es decir, es importante conocer obviamente las dimensiones de la cimentación. En este caso aquí vemos que es una cimentación de base B, está colocada o está empotrada a una profundidad de desplante, eso también ya lo hemos venido manejando. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora yo tengo aquí marcado un nivel freático y este nivel freático se encuentra a una profundidad a partir obviamente de la superficie de 1 que le voy a llamar, o sea, la profundidad del nivel freático es de 1, ¿ok? La diferencia en cuanto a profundidades de este nivel freático hacia la profundidad de desplante es una profundidad de 2. Aquí está la clave de cómo se van a ir modificando estas ecuaciones, ¿ok? Vamos a tener básicamente 3 situaciones o 3 casos que se me podrían presentar de acuerdo a la ubicación del nivel freático. Este que estoy presentando es el caso 1, ¿ok? Entonces, ya que aclaré que es de 1 y que es de 2, vamos a ver a qué corresponde el caso 1. Bueno, el caso 1 corresponde a aquella situación donde la profundidad del nivel freático, este D1, es mayor o igual a 0. ¿Qué significa que sea mayor o igual a 0? Bueno, que no se encuentra en la superficie, ya que si se encontrara en la superficie, entonces D1, bueno, más bien dicho, que se encuentre a partir de la superficie hasta esta profundidad D1, porque son, en este caso, mayor o igual a 0 y menor o igual a la profundidad de desplante. Es decir, que el D1 puede ser desde 0, puede ir incrementándose hasta precisamente llegar a ser la profundidad de desplante. Es decir, que esta línea punteada, para que lo tipifique como caso 1, podría ser desde la superficie hasta precisamente hacia la profundidad de desplante, es decir, donde se está sustentando o se está soportando la cimentación, ¿ok? Entonces, obviamente, cuando D1 es igual a la profundidad de desplante, pues evidentemente la profundidad D2 vale 0. Y cuando D1 vale 0, es decir, que se encuentra en la superficie, evidentemente D2 es igual al valor de la profundidad de desplante. ¿Ok? ¿Se entiende esta desigualdad? Para que yo pueda ubicar si se me está presentando el caso 1. Si alguien abre el micrófono y me puede confirmar si se va entendiendo, se los voy a agradecer para que yo pueda continuar. Sí. Gracias. Ok. Ahora, fíjense, suponiendo que obviamente no, vamos a descartar los casos extremos de que sea 0 y de que sea igual a la profundidad de desplante, la ubicación del nivel freático, vamos a suponer que se encuentra, digamos, en cualquier profundidad a lo largo de, ¿no? Así como se muestra en la figura. Entonces, aquí vamos a observar que cuando nosotros analizamos, acuérdense que independientemente del criterio que vaya a utilizar, recordemos que el primer término corresponde a C por MC, ¿no? Es decir, para lo que tiene que ver con la cuestión. Entonces, eso más que nada está refiriéndose a la característica mecánica del suelo de la cuestión, ¿no? Entonces, en ese caso, aquí la cuestión que se desarrolla está soportada en la base y entonces en todo caso yo tendría que considerar si esa cuestión la voy a tomar en condición drenada o en condición no drenada, ¿ok? El segundo término que tiene que ver con Q, que es gamma por DF, por NQ, perdón, tiene que ver precisamente con
la sobrecarga que provoca precisamente el material que se encuentra por encima de profundidad de desplante. Entonces, aquí al tener dos situaciones de que el material que está por el nivel freático está seco y el material que está por debajo del nivel freático está saturado, es decir, para D1 el material está seco para este espesor D1 y para el espesor D2 el material está saturado. Por lo tanto, la carga ya no es una carga generada por un material cuyo espesor sería la profundidad de desplante todo seco, sino ya tengo, digamos, D1 seco y D2 seco. Por lo tanto, la carga que tengo que considerar debe ser la carga efectiva, es decir, D1 por gamma 1, que sería gamma 1 es el material seco, más gamma, pero ahora sería el gamma sumergido porque está saturado, ¿no? Es decir, gamma saturado menos gamma del agua por D2. Y entonces ahí estoy, digamos, considerando la presencia del nivel freático, es decir, de este material que está saturado. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es que Q debe ser la Q efectiva, es decir, una carga provocada estrictamente por la parte sólida del material. Y para ello, pues tendrá que considerar el gamma sumergido. ¿Ok? Esa sería una primera situación, que vamos a considerar sobrecarga efectiva, y la sobrecarga efectiva no es más que considerar el peso sumergido. En este caso, como solamente tengo dos materiales, pues sería gamma 1 por gamma 1 o gamma simplemente por D1 más gamma sumergido por D2. Ojo, y esto podría hacerse un poquito más, ¿cómo decirlo? No más difícil, sino a lo mejor un poquito más largo el cálculo si tuviésemos muchas capitas de material, ¿no? O sea, que dentro de este material seco tuviéramos 2, 3 capitas de material seco. Entonces sería el gamma 1 del primer material seco por el espesor de ese mismo material. Gamma 2 que correspondería a un segundo material que está seco por su respectivo espesor. Un gamma 3 que correspondería a un gamma seco por su respectivo espesor. Digo, como estamos hablando de cimentaciones superficiales, pues no va más allá de profundidades de 2,5, 3 metros. Entonces, a 3 metros difícilmente vamos a encontrar numerosas capas. Es por eso que es, digamos, relativamente sencillo esta parte del cálculo, porque a lo mucho tenemos un par de estratos o el mismo material, pero en condición seca y saturada. Entonces, pues caemos en esta situación muy, muy sencilla, porque estamos, acuérdense, trabajando con cimentaciones superficiales, ¿ok? Ahora, ¿qué otra situación debemos de considerar para este caso? Bueno, otra situación es que, ojo, porque ahora la cimentación está apoyada o está construida sobre un material que ya no está seco, sino este material está saturado. Porque acuérdense que lo más a lo cual el nivel freático es que coincida precisamente en el límite de la cimentación con el suelo. Entonces, este material, la base está seco. Por lo tanto, ojo, porque el último término de la ecuación, ya sea Terzaghi o Meyerov, el último término de un medio por gamma por base, influye o se considera el peso volumétrico del material de apoyo. Entonces, en este caso, el material de apoyo está en condición saturada. Entonces, ese término lo tenemos que reemplazar, es decir, tenemos que considerar ahora ya no el gamma del material, sino más bien el gamma saturado. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, debemos de diseñar en condiciones de esfuerzos efectivos. Es decir, tenemos que quitarle el efecto de el agua.
Entonces, este peso sumergido es igual a gamma saturado por gamma del agua, ¿ok? Eso sería la modificación que debo de aplicar o debo de tomar en cuenta cuando el nivel freático se encuentra de 0 hasta una profundidad igual a la profundidad de desplante. Son dos aspectos importantes. Uno es la sobrecarga efectiva y dos, el gamma sumergido del material de soporte. Básicamente las modificaciones se hacen en el término 2 y en el término 3 de la ecuación de Terzaghi y de Meyerov. Cuando estamos trabajando con Skempton, como estamos hablando de un suelo arcilloso que Skempton solamente tiene dos términos, entonces es el término modificado simplemente es el que corresponde a la sobrecarga efectiva y lo consideramos como ya lo hemos explicado en esta figura, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? No, todo bien. Todo claro. Ok, gracias. Bueno, vamos con el caso 2. ¿Qué pasa con el caso 2? Bueno, ahora el caso 2 me voy a apoyar de esta imagen. Sigo teniendo mi segmentación de una base B. Mi profundidad de desplante está marcada, pero ahora mi nivel freático, vean, el nivel freático se ubica a una profundidad D medida a partir de la base de la cimentación. Si yo quiero ubicar la profundidad del nivel freático, acuérdense que la profundidad del nivel freático siempre se mide desde la superficie. Entonces, la profundidad del nivel de aguas freáticas sería DF más D minúscula, ¿sale? En este caso, para lo que estamos explicando, estoy tomando la medida a partir de la base, pero realmente es nivel freático ubicado a partir de la base, no de la superficie, ¿ok? Entonces, vean, en este caso, el nivel de aguas freáticas que está por debajo, pero esta D, pues esta D podría estar muy, muy pegadita a la base, o esta D puede ser muy grande, puede estar muy profundo después de la base. Entonces, ¿qué pasa? Si D fuese igual a 0, querría decir que está prácticamente por debajo en el límite de la base, ¿no? Sería el caso frontera del caso anterior. Conforme va creciendo esta D, a lo más, para que yo lo tipifique como caso 3, sería que esta profundidad D sea exactamente el mismo valor de la base. Por ejemplo, si yo tuviese una base B de 2 metros, a lo más que puedo considerar para el caso 2, este valor de D sería 2 metros por debajo de la base de la cimentación. Entonces, en esta situación, yo tengo el caso 2. ¿Qué pasa con el caso 2? Es decir, a lo más D sea el ancho, el mismo ancho de la cimentación. Bueno, seguimos poniendo atención en el término 2, es decir, Q. Ya dijimos que Q tiene que ser la sobrecarga efectiva. Pero bueno, ahora la sobrecarga solamente la está desarrollando, por decirlo así, o la está ejerciendo el material que se encuentra a los lados o en la periferia de la cimentación. Es decir, este material por el espesor de F. Pero yo preguntaría, bueno, ¿en qué condición está el material que tenemos en esta parte si mi nivel freático está por debajo de la suma de DF más D minúscula? ¿Cómo se ubica o cómo se encuentra, en qué condición se encuentra este material? ¿Alguien puede contestarme? Seco. Seco. Efectivamente está seco. Por lo tanto, pues mi sobrecarga efectiva es gamma del material seco, que es en la condición en que lo tengo,
por la profundidad de desplante. Entonces, en ese caso, mi sobrecarga sigue siendo gamma por profundidad de desplante. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el material de apoyo? Es decir, con el gamma que se ubica en el tercer término de las ecuaciones. Bueno, veamos. Cuando D se hace cero, prácticamente estamos por debajo, prácticamente inmediato, por debajo de la cimentación, es decir, en la intersección o en la interacción entre suelo y cimentación, ¿no? Entonces, en ese caso, pues digamos que el nivel freático, el agua, pues, está muy, muy, muy cerca de la cimentación. Y obviamente va a influir en el comportamiento. Conforme se va alejando hasta llegar a una profundidad D igual a B, el nivel freático van a decir, bueno, pues es que ya no está tan cerca, bueno, ya está a 2 metros, a que esté no sé, a 1 centímetro, voy a ser así como que muy, muy exagerada en el de decir un centímetro cerca después de la base, ¿no? Ya la influencia no es la misma, ¿ok? Pero en el caso 2, digamos que a lo más que puede llegar a considerar que está influyendo el agua presente a esta profundidad es precisamente D, es a lo más. Entonces, en este caso, no podríamos decir, bueno, es que como está cerquititita, lo más cerquitita que yo me pueda imaginar, entonces el agua sí va a influir y entonces lo debo de considerar como si fuese el caso anterior y tengo que considerar un gamma sumergido. Y conforme se va alejando, como ya se va alejando y llega a lo mucho al mismo valor de la base, pues entonces allá no lo considero. Efectivamente, la influencia, obviamente, al irse alejando, la influencia no es la misma, ¿no? O sea, no es la misma que esté muy cerca a que esté alejado por lo menos una base. Entonces, en este caso, no se considera como tal el peso sumergido del material en contacto, sino más bien proponen que sea un peso volumétrico, pues podríamos considerarlo como promedio, no es el sumergido, es decir, no es el seco, no es el saturado, pero tampoco es el sumergido, sino es como un promedio entre estos valores. Y ese gamma testado que llaman es igual, fíjense, al gamma sumergido más la relación que existe entre esta profundidad D y la base de la cimentación por gamma del material menos gamma sumergido. Este es un peso, digamos, un peso promedio o ponderado que el criterio considera. No es una característica estrictamente que se calcule a partir de un ensayo volumétrico. Vean cómo está en función de gamma sumergido, que ya sabemos de dónde sale el gamma sumergido, del gamma del material, que en este caso estaría en una condición seca porque el material está en esta parte, menos el gamma sumergido, ¿ok? Entonces, en lugar de poner gamma normal, por decirlo así, o el gamma seco que utilizábamos en los casos anteriores, en mis problemas anteriores, o utilizar el gamma sumergido como lo estamos proponiendo en el caso 1, vamos a utilizar este gamma promedio, ¿ok? Entonces, esos son los dos casos. Finalmente, yo me refería a un caso 3. Bueno, el caso 3 básicamente corresponde a lo que ya vimos, suponiendo que el nivel freático está por debajo, muy por debajo de la cimentación, de tal manera que su presencia, la parte de contacto entre la cimentación y el suelo, ni se entera que hay agua. O sea, como está tan profundo, la parte superficial no se entera que hay agua. Entonces, por lo tanto, no afecta.
Ese sería, o suponiendo que todo el material presente es seco, entonces caemos en ese caso 3, y si caemos en el caso 3 es estrictamente lo que hemos resuelto los problemas planteados anteriormente. Algo importante y que quisiera que quedara muy claro es que estas modificaciones que estoy presentando están fundamentadas o están basadas precisamente en que no existen fuerzas de filtración en el suelo. Porque si hubiese fuerzas de filtración, es decir, si se considera que el agua que está por aquí, en este caso, ¿no? Que el nivel freático esté acá y que hay fuerzas de filtración, es decir, que el agua se filtra y obviamente llega a influir en esta parte. O cuando tenemos este caso, aquí yo tengo el nivel freático, hay filtración y esa filtración provoca fuerzas que tendrían que considerarse. Entonces, acuérdense que estamos trabajando con este supuesto de que no hay esas fuerzas de filtración. ¿Ok? Como conclusión, cuando el nivel freático se localiza a una profundidad de mayor a la base, es decir, si yo tengo una base de 2 metros y este espesor D vale 2.1, 2.5, 2.8, 3, 5, 20, bla, 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 quiere decir que el nivel freático se encuentra muy profundo y entonces el agua no afecta la capacidad de carga, y vuelvo a insistir, serían los casos que ya hemos resuelto. O sea, prácticamente empezamos resolviendo el caso 3 sin decírselos directamente que estamos trabajando ese caso 3. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta al respecto de estas modificaciones que les he presentado, me gustaría pasar al ejemplo numérico para que ustedes vean cómo vamos tomando en cuenta precisamente estas modificaciones. Maestra, Sí, dígame. en la fórmula que tenemos del gamma testado, Ajá. es gamma menos gamma saturado, ¿gamma qué es? Este gamma, pues es el peso volumétrico que tienes del material que se encuentra acá. Pero, sí, no está seco ni nada. O sea, sí está seco. Saturado. Está seco. El material que tienes por encima del nivel freático, recuerda que lo consideramos seco. O en condiciones, obviamente en condiciones naturales, y con su condición natural es que está seco. Ok, gracias. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profesora, ¿cuál es el gamma que se reemplaza por gamma húmedo? A ver, no entiendo tu pregunta. En el caso 1 dice que en el gamma en el último término de la ecuación se debe reemplazar por gamma Estado. testado. O sea, cuando me voy a regresar a mi ecuación, vamos a suponer acá. Aquí vamos a suponer que estás resolviendo por Terzaghi. Entonces tú, este gamma, cuando no hay nivel freático, este gamma, pues obviamente está en condiciones secas. Pero cuando está saturado, el material que está soportando la cimentación ya no está seco, está saturado, de acuerdo al caso 1. Entonces, este gamma, no vas a poner el gamma en la condición saturada. Es decir, cuando, bueno, si te parece, te contesto la pregunta en función del problema que vamos resolviendo. Creo que ahí te quedaría mucho más claro. Es decir, Sí, aquí lo único que te puedo decir es que en lugar de poner gamma en la condición en que la tienes, que sería gamma saturado, tendrías que ponerlo el gamma sumergido. Y el gamma sumergido resulta ser el gamma de tu material saturado menos el peso volumétrico o el gamma del agua, en otras palabras. Ok, entonces voy a pasar al ejercicio y ahí seguramente te va a quedar mucho más claro lo que te quiero decir aquí en la teoría. Entonces vamos a marcar. Bueno, primero voy a regresar a mi presentación porque creo que tengo aquí el enunciado para que ustedes tengan el contexto. Ok. Tenemos una zapata para columna
y esa zapata para columna tiene dimensiones de 3x2 en planta, es decir, una cimentación rectangular. Se dan profundidad de desplante de 1.5, ángulo de fricción 25, cohesión 70 kilonewtons por metro cuadrado. Utilice la ecuación general, es decir, en este caso vamos a utilizar la ecuación general, aunque podríamos hacerlo con el criterio de Terzaghi, pero aquí voy a utilizar la ecuación general para seguir practicando los cálculos de los factores. Criterio de Mejerov, acuérdense que la ecuación general o criterio de Mejerov es exactamente la misma, para determinar la capacidad de carga última. Aquí vemos que nuestro nivel freático se encuentra a 1 metro de profundidad. Entonces, por encima del nivel freático tengo un peso volumétrico de 17 kilonewtons por metro cúbico y por debajo del nivel freático tengo gamma saturado. Como no tengo indicado otra capa, entonces es obvio que la cimentación está empotrada, está en contacto precisamente con este material saturado, ¿ok? Ahora, otra observación, vean que aquí me dan gamma, no es cierto, me dan phi prima y C prima, es decir, en condiciones drenadas. ¿Por qué? Porque hay un nivel freático y entonces los parámetros que yo debo de considerar de phi y de C son en términos de esfuerzos efectivos. Eso ya lo vimos en resistencia al esfuerzo cortante, ¿ok? Entonces, por favor, copien esta figurita, digo de manera muy general, ya después tendrán oportunidad de darle el maquillaje para que tengan sus notas presentables, para que vayan siguiendo la solución, porque pues básicamente tenemos que estar recurriendo a este diagramita y creo que no lo copié en la hoja de marcar. Entonces, por favor, cópienlo, es decir, ubiquen el nivel freático a 1 metro, peso volumétrico de ese material de 17, la profundidad de desplante de 1.5 y el material de 19.5. ¿Ok? No olviden que la base son 2 metros. ¿Por qué la base son 2 metros? Porque acuérdense, aquí tengo una columna de 3x2. La base siempre va a ser, digamos, la dimensión más pequeña y la longitud o el largo, pues obviamente debe ser la longitud más grande. Entonces, en este caso, que es una cimentación rectangular, mi ancho son 2 metros y mi longitud son 3 metros, porque de repente se me pierden y me dicen, oiga, ¿y cuál es el ancho? ¿3 o 2? Bueno, el ancho es la dimensión más pequeña y el largo, la longitud más grande, el lado más grande, ¿ok? Entonces, me indican cuando hayan terminado de copiar, por favor, porque nos debe de dar tiempo finalizar este ejemplo para que no lo dejemos trunco y quede muy claro. Entonces, ¿ya terminaron de copiar? Ok. Ahora, ojo porque me van a ir dando datos, por eso les pedía que tuviesen a la mano sus fórmulas. Entonces, yo aquí ya tengo mi plantilla, tengo aquí el enunciado, a manera de lo posible, pues vamos a visualizar los datos. Cuando ya no los vea, bueno, ustedes me van a hacer favor de indicarme. Entonces, como vamos a ocupar la ecuación de Mejerov, aquí la retomé simplemente para tenerla presente. Y entonces, ojo porque, digo, fueron un par de casos en la solución de Terzaghi en su actividad. Fue un par de compañeros que cometieron el error de no consultar correctamente la tabla que debería de ser. En el ejercicio, en la actividad, tenían que haber utilizado la tabla 1 y uno utilizó la tabla 2 y la otra utilizó la tabla 3. Entonces, ojo, aquí yo les proporcioné 3 tablas y cada tabla tiene identificado perfectamente a qué caso atiende. Entonces, en este caso, yo necesito el criterio de Mejerov, por lo tanto, la tabla que debo de consultar para los factores de capacidad de carga es la tabla 3. Entonces, me voy a mi tabla 3, verifico ángulo phi de 25 grados. Aquí ya tengo los valores anotados directamente,
solamente corroboren, por favor, que para phi igual a 25, para criterio de Meyerow que corresponde a la tabla 3, es de 20.72, NQ 10.66 y N gamma 0.88. Por favor, si ustedes están haciendo una lectura diferente a lo que yo les estoy indicando, pues díganme, pues para aclarar dónde está el detalle. ¿Ok? Entonces, estos son los factores de capacidad de carga que están en función de phi. ¿Ok? Posteriormente, tenemos que calcular los factores F, factor de forma, factor de profundidad y factor de inclinación. Los factores de forma, acuérdense que están en función de la base y de la longitud. Entonces, aquí es donde radica la importancia de identificar perfectamente qué es B y qué es L, ya que si yo los identifico de una manera incorrecta, pues evidentemente estos factores van a estar mal calculados. Entonces, vamos a sustituir directamente en el numerador deberían de ir 2 metros, porque la base vale 2 metros, denominador 3 metros, que es la longitud, el valor de NQ, 10.66, el valor de N gamma, no es cierto, de NC, perdón, 20.72, ¿ok? Para el valor de NS. Damos igual y me resulta ser de 1.34. Aquí ya le configuré que me muestre 2 cifras decimales, por lo que ya hemos venido insistiendo de los factores. Disculpen, que creo que puso 2071 y sí, era 2072. Tienes toda la razón, 2072. Ok, 1.34, gracias. Para NQS, la relación BL sería nuevamente 2 metros sobre 3 metros por la tangente de phi, y la tangente de phi dijimos que, bueno, phi vale 25. Damos cálculo 131, ¿ok? Para F gamma S, 1 menos 0.4, la relación que sería 2 sobre 3 metros, y eso me da 0.73. Estos serían los factores de forma. Por favor, anoten los resultados, aunque no las sustituciones de ustedes, después ustedes la pueden hacer con mayor calma, porque si no, no nos va a dar tiempo si yo les permito que vayan copiando sustitución a sustitución. Entonces, por favor, en estos momentos solamente copien los resultados de los factores, y cuando ustedes revisen sus notas, hacen las sustituciones y van a verificar a los resultados que deben de llegar. ¿Ok? Si hay alguna duda de cómo me salieron los resultados, bueno, pues me lo hacen saber. ¿Ok? Entonces, esos son los factores de forma. Esto ya lo hicimos en un ejercicio anterior. Ahorita, si se dan cuenta, los factores ahí no influyen nada. Factores de profundidad. ¿Y por qué no influyen? Porque aquí no se consideran los gamas, ¿no? O sea, el gamma saturado o gamma seco y eso. Entonces, aquí no influye. Para los factores de profundidad debemos de decidir cuál criterio aplico, el primero o el segundo, o el caso 1 o caso 2, y entonces para eso vamos a verificar la relación. Entonces, verificando la relación, sería 1.5 sobre 2. ¿Ok? Porque sería la profundidad de desplante sobre la base. ¿Ok? Entonces, tengo una relación de 0.75. 0.75 es menor o igual a 1, entonces quiere decir que caigo en el caso 1. Entonces, voy a borrar el caso 2 porque pues no me sirve, y entonces para no confundirnos, pues voy a borrar el caso 2. Entonces, para factores de profundidad se me cumple la primera relación. Entonces, aquí lo único que hago es precisamente sustituir la relación profundidad de desplante base, pido que me dé resultado, 1 más 2 veces la tangente de 25, menos por 1 menos seno de 25 al cuadrado por la relación 1.5 sobre 2. Pedimos que nos dé resultado 1.23. Y acuérdense que por definición, F gamma
D es igual a 1. Entonces aquí lo anoto para que no se me olvide a la sustitución. Bueno, aquí ya lo tenía, aquí simplemente estoy corroborando el valor, ¿ok? ¿Y qué pasó con los factores de inclinación? Acuérdense que habíamos dicho que podemos simplificar. Los factores de inclinación, mientras no nos digan que la carga tiene alguna inclinación diferente a la vertical, pues nosotros la asumimos vertical. Entonces, en este caso, la carga está aplicada de manera vertical. Entonces, la carga es vertical. Por lo tanto, ¿cuánto vale beta? Chicos, ¿cuánto vale Cero. beta? Vale 0. 0 grados, ok. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué pasa con los factores de inclinación cuando beta vale 0? ¿Qué pasa con estos factores? Se hacen uno. Se hacen unitarios. Entonces, ojo, si yo quiero evitarme este cálculo, digo que aquí como tengo MATLAB y ya tengo mi plantilla, pues solamente tendría yo que poner 0 y directamente me va a dar los valores unitarios, ¿no? Pero si no quiero hacer, si lo estoy haciendo manualmente y quiero evitarme estas operaciones, digo que son muy sencillas, pero bueno, a veces los tiempos, acuérdense que no nos favorecen. Entonces aquí, pues yo podría decir la carga es la carga es vertical, por lo tanto beta es igual a 0, por lo que los factores de inclinación son unitarios. Y con esto queda perfectamente justificado el hecho de que yo pues, ya no pudiera presentar estos factores como cálculo, ¿ok? Bueno, ya que tenemos los factores, ahora, ojo, porque aquí viene lo emocionante, por decirlo así. La sustitución en mi criterio, en este caso, vuelvo a insistir, de Meyeroff. Entonces aquí, por favor, mucha atención, porque es donde vamos a precisamente a decidir primero qué caso se nos presenta. Entonces, fíjense, voy a regresarme a mi presentación para que desde nuestra figurita, de nuestra figura, decidamos qué caso se nos presenta. Aquí en mi figura puedo identificar que D1 vale 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? D1 vale 1 metro y D2 vale 0.5, porque al final de cuentas la suma de D1 más D2 me debe dar la profundidad de desplantes que 1.5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la profundidad de desplante es 1.5 y D1 vale 1 metro, entonces, ¿qué caso se me está presentando? Y voy a regresar a esta diapositiva. Acuérdense, D1 vale 1 metro y la profundidad de desplante vale 1.5. Entonces, ¿qué caso tengo? ¿El caso 1 o el caso 2? El caso 1. ¿Ok? Entonces tenemos el caso 1 y entonces vamos a prestar atención en la sobrecarga efectiva que influye en el término 2 y el gamma hay que reemplazarlo que influye en el término 3, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que vamos a considerar en nuestro cálculo. Entonces, el término 1 no se modifica, por lo tanto vamos a hacer la sustitución como lo hemos venido haciendo en nuestro ejercicio anterior. Entonces sería C, que vale, ¿cuánto vale la ecuación? Si no mal recuerdo, 70 por ¿cuánto vale el factor NC? Si me pueden ir indicando, por favor. 20.72. Después necesito el valor de FCS. ¿Cuánto vale el factor FCS? ¿Ustedes lo tienen? 1.34. 1. ¿Qué, perdón? 34. 1.34. 34, ok. Luego necesito el factor FCD. El factor FCD. 1.30.
1.30, muchas gracias, 1.30. Y finalmente el factor FCI, que dijimos que vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el primer término lo ejecuto como lo veníamos haciendo en nuestros ejercicios anteriores. Vamos con el término 2. En el término 2, acuérdense que es Q, y Q no es más que gamma por la profundidad de desplante. En este caso, como tengo, pues básicamente 2 capitas de material, uno seco y uno saturado, entonces tengo que calcular la Q efectiva. Entonces, vamos de arriba hacia abajo, 17 kilonewtons por metro cúbico, que correspondería al material seco, por 1 metro. Esa sería la carga seca, por decirlo así. Luego, más, tengo que considerar la carga del material que está saturado. Entonces, como está saturado, tengo que considerar el gamma parcialmente saturado, no es cierto, el gamma sumergido, que sería 19.5 kilonewtons por metro cúbico menos gamma del agua, 9.81. Lo que tengo señalado en este paréntesis, y estoy señalando con negro, correspondería a gamma sumergido, es decir, a gamma prima. Y ese gamma prima está solamente con un espesor de 0.5, ¿ok? Sumado a la carga de material seco, todo lo que tengo entre corchetes, sería Q efectiva o carga efectiva, ¿ok? Luego, después de Q, tengo que multiplicarlo por NC. ¿Cuánto vale NC, jóvenes? No, es cierto, NQ, ¿cuánto vale NQ? 10.66. 10.66, ok. Luego de NQ va FQS. ¿Cuánto vale FQS? 1.31. 1.31. Luego va FQD. FQD 1.23, aquí lo estoy viendo. ¿Están de acuerdo? 1.23, aquí lo tengo en pantalla, 1.23. Y el factor de inclinación, FQI, vale 1, ¿ok? Vámonos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Cómo se consideró la carga efectiva? No, Inge. Ok, vámonos con el tercer término que también se ubica una modificación. Un medio, y aquí va el joven lo que preguntaba, un medio por gamma del material, pero el gamma del material, donde el material que está soportando a la cimentación, está saturado. Entonces, no voy a considerar el gamma saturado, sino voy a considerar el gamma sumergido. Y el gamma sumergido no es más que el gamma saturado, que en este caso el gamma saturado vale 19.5 menos 9.81. ¿Ok? El gamma sumergido es el que voy a colocar, no voy a colocar el gamma saturado, ni el gamma seco, por supuesto. Después, ¿sí queda claro, joven? Sí, ingeniera, gracias. Ok. Después la base de la cimentación, si me pueden recordar cuánto vale la base. 2 metros. 2. 2 metros. Ok, gracias. N gamma, ¿cuánto vale N gamma? 10.78. A ver, ¿alguien me puede repetir? Porque se me distorsionó el... 10.88. Gracias, 10.88. Ok. Luego vamos a necesitar el valor de F gamma S. 1.73, no, 0.73. 1.73. No, Ok, no, necesito... 0.73, Inge. Ah, 0, gracias. Ujú. Luego necesitamos el gamma, el F gamma D, que aquí lo estoy viendo en pantalla y vale 1. Finalmente, F gamma I, factor de inclinación, también vale 1, ¿ok? Y hemos finalizado, voy a hacer un poquito más pequeña el porcentaje para que ustedes vean
bueno, la sustitución completa. Le damos que nos muestre el resultado. Creo que está muy chiquita, entonces lo voy a hacer así, aunque jale yo pantalla derecha e izquierda. Ok, entonces veo la sustitución completa. Veo sustitución completa y observo el resultado. Voy a bajarlo para que no se envicie con la línea de división de la hoja. Entonces, este sería mi resultado. 2.978.778.38 pascales. Como que es una cantidad muy, muy grande porque está dado en pascales. Entonces, simplemente lo que hacemos es convertirlo a kilopascales. Entonces, si esa cantidad la dividimos entre 100, si tuvieron oportunidad de copiar el resultado, voy a regresarme al inicio. Y entonces, para reportar mi resultado, sería Q última, recorriendo el punto, sería 2.978.78 kilonewtons por metro cuadrado o kilopascales, como quieran ponerle. Ese sería el cálculo de la capacidad de carga, considerando que hay nivel freático. Esta sería la solución de nuestro problema. Ahí, obviamente, la capacidad de carga cuando hay nivel freático disminuye. Disminuye la capacidad de carga precisamente por la presencia de nivel freático. Ojo, porque ¿qué pasaría si nosotros calculamos la capacidad suponiendo, aunque sí hay nivel freático, suponiendo o siguiendo lo que hacíamos en los ejemplos anteriores? Pues evidentemente este 2.978 nunca nos va a salir. Nos va a salir seguramente una cantidad más grande. Y obviamente te estarías cometiendo un error porque estás diciendo que tu suelo va a soportar más de lo que realmente va a soportar porque no estás considerando el efecto del agua. Y por eso de repente tenemos accidentes o tenemos situaciones donde hay fallas donde supuestamente no debería de haber porque pues hicieron mal un cálculo por no considerar el efecto del agua o la presencia del agua. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Resumiendo, las modificaciones por presencia de nivel freático básicamente se presentan en los dos últimos términos de mi ecuación de capacidad de carga. Uno corresponde al término 2, que tiene que ver con la sobrecarga efectiva, y en el tercer término, considerar el gamma sumergido, si es que tengo el caso 1, o el caso de 2, tendría que considerar el gamma testada que estamos llamando, ¿ok? Eso serían básicamente, desde el punto de vista práctico, qué es lo que debo de considerar, que debo de modificar, poner atención en esos dos términos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Disculpe, Inge. Sí. Bueno, es como un comentario y, bueno, si me podría ayudar porque en la tarea y en este caso, lo que estamos haciendo también es, pues, redondear las unidades porque, bueno, ayer en la tarea estábamos viendo unos compañeros comparando resultados de que, bueno, redondeándolo, nos salía ayer una cantidad, pues, por ejemplo, nos salió 23.521 con un redondeo. Y bueno, no sé si tomar el redondeo o porque lo hice también en MATCAD y en Excel para comprobar, porque con el redondeo nos salía eso. Y bueno, tomando todas las decimales, por ejemplo, en Excel o en MATCAD, por ejemplo, en lugar de poner así las unidades, ponías los símbolos, nos salía, déjeme ver, de 23.518. O sea, nos salían como 3 unidades aproximadamente. Entonces, no sé qué recomiende usted, Inge, porque luego los cuestionarios, pues ve que toma las unidades, pues. A ver,
primero, o sea, esta situación no es que apenas se esté presentando con ustedes. O sea, esto de usar las herramientas, ya sea Excel o Markup, digo, ya lo he hecho anteriormente y siempre he tenido esta situación de reuniones. En el caso específico de los formularios, cuando les pido que utilicen Excel, evidentemente tomo los datos o los resultados que te da Excel, y porque ahí estrictamente te estoy pidiendo que utilices fórmulas en cada una de las celdas. Pero en este caso de marcar, cuando sustituyo los factores, es precisamente por eso. Porque si te das cuenta, este resultado de 2.978.78 me da con respecto a la operación de que introduje el 1.34. Cuando realmente ese 1.34, si lo vemos aquí, este 1.34, si alguien tiene que ir a su clase, ya la clase terminó. Esto simplemente es como para aclararle y que quede con la confianza del compañero que lo que calificó está considerado esto. Fíjate, el factor FS, aquí, porque le acabo de decir que me muestre todas estas cifras. Cuando yo tomo este valor y le digo que me calcule QU directamente de la fórmula, es decir, de esta, por eso yo les pedí y fui muy clara, no calculen la capacidad de carga, no calculen la capacidad de carga con esta ecuación definida con las variables. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo, a ver, Q está definida por esta ecuación, y entonces ahora yo no hago las sustituciones, sino tú házmelas. Digo, a ver si me lo hace, porque como me faltan valores, bueno, no es que me falten, sino lo debo de poner en la posición de que me lea todas las variables previamente definidas